Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraolu y Met Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Hay amores que nacen en los platós de televisión y otros que, con el tiempo, logran trascender la fama, las cámaras y los guiones para convertirse en conexiones reales, profundas y humanas. Así es la historia que durante años ha capturado la atención del público entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Afra Saraolu y Met Ramazan Demir. Durante los últimos meses, este vínculo sentimental que parecía inquebrantable ha sido puesto a prueba por un factor muchas veces subestimado, la distancia. Y no hablamos de una distancia emocional, sino física. Met ha estado durante varias semanas en Londres, en lo que inicialmente fue presentado como un viaje profesional, una pausa para explorar nuevas oportunidades, mejorar su inglés, sumergirse en la escena teatral británica y, ¿por qué no?, despejarse un poco del ritmo acelerado de la vida mediática en Estambul. Pero el tiempo pasa y la distancia comienza a hacer estragos. Mientras Met recorre las calles históricas de Camden, los mercados de Notting Hill y disfruta de cafés escondidos en Shoreditch, Afra se enfrenta a la rutina sola, en Turquía, sumida en compromisos laborales y cada vez más visible en eventos y promociones, pero con una mirada que ya no brilla como antes. La ausencia prolongada, un enfriamiento de la relación. Cuando Met se fue a Londres, nadie pensó que estaría tanto tiempo fuera. La pareja había sido vista como una de las más sólidas del espectáculo turco, e incluso se hablaba de posibles compromisos a largo plazo. Pero el calendario avanzó, y con él se multiplicaron las dudas. ¿Por qué no ha regresado todavía? ¿Qué tan profunda es la razón de su estancia en el extranjero? Según fuentes cercanas al entorno de ambos artistas, la decisión de Met no fue impulsiva. El actor habría recibido una oferta para participar en talleres y seminarios teatrales en el prestigioso Royal Court Theatre y asistir a eventos con directores de casting europeos. Aunque todo apuntaba a una estadía corta, pronto se convirtió en una especie de retiro personal y artístico. Lo que inicialmente parecía un viaje temporal se ha ido transformando en una ausencia silenciosa, una que comenzó a hacer ruido en el corazón de Afra Saraolu. Afra, entre la profesionalidad y la nostalgia. Afra ha intentado mantener la compostura. La actriz ha sido profesional hasta el último segundo, sin mostrar grietas públicas. En entrevistas recientes, ha evitado hablar de su vida privada, enfocándose en su nuevo proyecto audiovisual, del cual, por cierto, Met no forma parte, hecho que ya generó un revuelo en redes. Sin embargo, la tristeza se cuela entre líneas. En una de sus publicaciones más recientes en redes sociales, Afra compartió una imagen solitaria en un balcón con la leyenda: a veces, lo único que uno necesita es una taza de café y una respuesta. Aunque muchos fans aplaudieron su estética visual, otros no tardaron en interpretar ese mensaje como una clara alusión a la incertidumbre que vive respecto a Met. Sus seguidores, atentos a cada detalle, han comenzado a especular sobre un posible desgaste emocional en la pareja, causado por la falta de comunicación y la prolongación del viaje de Met. Incluso han surgido rumores sobre discusiones a distancia, alimentados por el hecho de que ninguno de los dos ha interactuado públicamente en redes en más de 3 semanas. Met y los rostros conocidos en Londres. Mientras tanto, Met Ramazan Demir parece estar disfrutando su estancia londinense, aunque no del todo en soledad. Recientemente fue visto en un café del Soho acompañado por varias personas, entre ellas 2 rostros conocidos del cine turco que también residen parcialmente en Reino Unido. A pesar del ambiente relajado y amistoso, las imágenes filtradas provocaron cierto revuelo. Muchos se preguntan si esos encuentros son puramente profesionales o si existe algo más. Aunque no hay pruebas de comportamientos inapropiados, el simple hecho de que Met esté rodeado de otras figuras femeninas mientras su pareja permanece en Estambul alimenta las especulaciones.
En declaraciones a medios británicos durante un evento cultural, Met evitó responder preguntas sobre Afra, limitándose a decir: estoy viviendo el presente, aprendiendo mucho y agradecido por las oportunidades que están surgiendo aquí. Una respuesta diplomática, sí, pero que no ayuda a calmar la tormenta emocional que parece estar creciendo del otro lado del mar Egeo. El amor, en pausa o a prueba. La situación entre Afra y Met no es única en el mundo del espectáculo. Muchas parejas enfrentan separaciones temporales por motivos laborales, pero pocas logran sobrevivir sin resentimientos, silencios o inseguridades. Y en este caso, todo parece indicar que la pareja está atravesando uno de sus momentos más delicados. Expertos en relaciones públicas señalan que ambos están gestionando la crisis de manera privada, intentando evitar filtraciones que puedan agravar la situación. Pero el silencio también habla. Y lo que dice ahora es que la incertidumbre está comenzando a desgastar emocionalmente a Afra, quien, según allegados, ha dejado entrever a su círculo íntimo que extraña profundamente a Met y que esperaba su regreso mucho antes. Un reencuentro cercano. A pesar del panorama incierto, hay señales que podrían interpretarse como esperanza. Se rumorea que Met tiene planeado regresar a Estambul a finales de mes para cumplir con algunos compromisos comerciales y una posible lectura de Guián para una producción local. ¿Será esa la oportunidad para reencontrarse con Afra? ¿Podrá la pareja reconectar y sanar la herida que ha dejado la distancia? Todo indica que ese esperado reencuentro será clave para definir el rumbo de su relación. Afra, por su parte, ha sido vista recientemente paseando sola por las orillas del Bósforo, algo que muchos interpretan como una señal de que necesita espacio para pensar. Pero al mismo tiempo, ha compartido fotografías de sus días en el set, trabajando con intensidad, como si intentara llenar el vacío emocional con ocupaciones. El cariño del público. A pesar de la incertidumbre, una cosa es segura: el público los adora. Desde que comenzaron su historia de amor, miles de fans han seguido su evolución con entusiasmo y cariño. Son muchos los que esperan que, tras esta etapa complicada, la pareja salga fortalecida. En redes sociales como Twitter e Instagram, los hashtags #AfraMertForever, #vuelve y #Afra te extraña se han vuelto tendencia en Turquía y también han comenzado a aparecer en comunidades de fans hispanohablantes. El amor que el público siente por ellos no solo se basa en su talento o belleza, sino en la autenticidad que han mostrado desde el inicio, una historia de amor nacida en medio del trabajo, pero alimentada por una conexión real. Conclusión: un amor que espera respuestas. La historia de Afra Saraaoğlu y Met Ramazan Demir está entrando en una fase de definiciones. La distancia, el silencio, las miradas tristes y las preguntas sin respuestas están comenzando a pesar, especialmente del lado de Afra. A veces, los grandes amores no mueren por una traición, sino por una acumulación de ausencias. Y ahora, todos los ojos están puestos en Met. Volverá a tiempo para reconstruir lo que comenzó a resquebrajarse. Lo cierto es que, mientras tanto, Afra continúa brillando, aunque su mirada no mienta, extraña a Met, y ya no intenta ocultarlo. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.